Capítulo 14. Aparca la soberbia en el garaje. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10:28. Molokai, un rubí en el collar de perlas de las islas de Hawái. Los turistas viajan a Molokai por su sereno encanto, su suave brisa y su tranquilo oleaje. Pero el padre Damián vino por una razón distinta. Vino para ayudar a la gente a morir. Vino a Molokai porque los leprosos vinieron aquí antes. Nadie sabe con exactitud cómo llegó la enfermedad a Hawái. El primer caso del que hay constancia fue fechado sobre 1840, pero al igual que nadie puede rastrearse el origen de la enfermedad, tampoco nadie puede negar sus consecuencias: desfiguración, descomposición y pánico. El gobierno respondió con una versión administrativa del Antiguo Testamento: la segregación. Depositaron a los enfermos en un enclave triangular de la tierra llamada Kalaupapa, rodeada por 3 lados de agua y por un cuarto con el mayor acantilado del mundo. Era una prisión natural. Difícil de llegar, más difícil aún salir. Los leprosos vivían una existencia repudiada, habitando en chabolas y con muy poca comida. Los barcos se acercaban a la costa y los marineros tiraban las provisiones al agua, esperando que las cajas flotaran y llegaran a la tierra. La sociedad les mandó a los leprosos un claro mensaje: ya no son valiosos. Pero el mensaje del padre Damián era diferente. Ya había estado sirviendo en las islas durante una década cuando en 1873, a la edad de 33 años, escribió a su superior y se ofreció: quiero sacrificarme por los leprosos pobres. Se sumergió en su mundo, vendando llagas, abrazando a los niños y enterrando a los muertos. Sus miembros del coro cantaban vestidos con harapos, y los fieles recibían la comunión con manos amputadas. Como ellos eran importantes para Dios, también lo eran para él. Cuando se refería a su congregación, no decía mis hermanos y hermanas, sino nosotros los leprosos. Se convirtió en uno de ellos, literalmente. En algún punto del camino, a través de un toque amable o compartiendo la hostia de la comunión, la enfermedad pasó de un miembro de la congregación al sacerdote. Damián se convirtió en leproso, y el 15 de abril de 1889, 4 días antes del Viernes Santo, murió. Nosotros hemos aprendido a tratar la lepra. Ya no ponemos a la gente en cuarentena. Hemos terminado con esos asentamientos, pero ¿hemos acabado con la actitud? ¿O aún vemos a algunas personas como inferiores? Lo hacíamos en el patio de la escuela primaria. Todos los chicos de la clase del primer grado de la señorita Hamburgy, unidos expresando nuestra superioridad masculina. Nos encontrábamos en el recreo cada día y con los brazos entrelazados íbamos por todo el patio gritando: «Los niños son mejores que las niñas, los niños son mejores que las niñas». Francamente, yo no estaba de acuerdo, pero me encantaba la fraternidad. Las niñas, en respuesta, formaban su propio club. Desfilaban por toda la escuela mostrando su desdén por los niños. Éramos un patio feliz. La gente es propensa a jerarquizar. Nos encanta la soberbia. Los niños por encima de las niñas o viceversa. El próspero por encima del indigente. El culto sobre el que ha dejado los estudios. El veterano sobre el recién llegado. Los judíos sobre los gentiles. Un abismo infranqueable se abría entre los judíos y los gentiles en los días de la primera iglesia. Un judío no podía beber leche que hubiese sido ordeñada por un gentil, ni comer su comida. Los judíos no podían socorrer a una madre gentil en los momentos de necesidad. Los médicos judíos no podían atender a los pacientes no judíos. Ningún judío quería tener nada que ver con un gentil. Eran impuros. Al menos que este judío efectivamente fuera Jesús. Las sospechas sobre un nuevo orden empezaron a flotar debido a su curiosa conversación con la mujer cananea. Su hija se estaba muriendo y su oración era urgente, pero su ascendencia era gentil. Jesús le dijo: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». A lo que ella contestó: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15, 24 y 27. Jesús sanó a la hija de la mujer y dejó clara su postura. Estaba más preocupado por ganar a todos que por dejar fuera a cierta gente. Esta fue la tensión que Pedro sintió. Su cultura decía: mantente a distancia de los gentiles. Su Cristo decía: construye puentes hacia los gentiles. Y Pedro tuvo que elegir. Un encuentro con Cornelio forzó su decisión. Cornelio era un oficial del ejército romano. Además de gentil, era un mal tipo.
Piensa en los casacas rojas británicas en el Boston del siglo XVIII. Comía los alimentos inadecuados, se juntaba con la gente equivocada y juraba lealtad al César. No citaba la Torá ni descendía de Abraham. Vestía a la romana y tenía jamón en la nevera. No llevaba la kipá ni tenía barba. Apenas hubiera servido para diácono. Incircunciso, no kosher, impuro. Mírale. Pero mírale de nuevo, más de cerca. Él ayudaba a los necesitados y simpatizaba con la ética de Jesús. Era bondadoso y devoto, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10:2. Cornelio incluso fue tuteado por un ángel. El ángel le dijo que se pusiera en contacto con Pedro, que estaba alojado en casa de unos amigos a unos 50 kilómetros en la ciudad costera de Jope. Cornelio envió a 3 hombres a buscarle. Pedro, mientras tanto, estaba haciendo todo lo posible para orar con un estómago hambriento, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Versículos 10 al 13. El lienzo contenía suficientes alimentos no kosher como para desenrollar las patillas de cualquier judío asírico. Pedro lo rechazó absoluta y categóricamente. «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Versículo 14. Pero Dios no estaba bromeando al respecto. 3 veces repitió la visión, dejando al pobre Pedro en un dilema. Pedro estaba pensando en los cerdos del lienzo cuando oyó que llamaban a la puerta. Al mismo tiempo que sonaban los golpes, oyó la llamada del Espíritu de Dios en su corazón. «He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Versículos 19 al 20. No dudes también puede traducirse como no hagas distinción. No te permitas ningún prejuicio, o descarta a todo partidismo. Este fue un gran momento para Pedro. En su honor, Pedro invitó a los mensajeros a pasar la noche y partieron a la mañana siguiente para encontrar a Cornelio. Cuando Pedro llegó, Cornelio cayó a sus pies. Pedro insistió en que se levantara y entonces le confesó cuán difícil le había resultado tomar la decisión de venir. «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Versículo 28. Pedro le contó a Cornelio acerca de Jesús y del Evangelio, y antes de que Pedro pudiera invitarle a dar ese paso, la presencia del Espíritu estaba entre ellos y se estaba repitiendo el Pentecostés, hablando en lenguas y glorificando a Dios. Pedro se ofreció para bautizar a Cornelio y a sus amigos y aceptaron. Le ofrecieron una cama y Pedro accedió. Para cuando la visita terminó, se estaba preparando sus propios sándwiches de jamón. ¿Y nosotros? Aún estamos reflexionando sobre el versículo 28. «Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». La vida es mucho más difícil sin este mandamiento. Mientras podamos llamar a la gente común o inmunda, les podemos plantar en Kalaupapa e ir por caminos distintos. Las etiquetas nos eximen de nuestras responsabilidades. El encasillamiento nos permite lavarnos las manos e irnos. «Oh sí, conozco a Juan. Es un alcohólico». Traducción: ¿por qué no puede controlarse? El nuevo jefe es un liberal demócrata. Traducción: ¿cómo es que no se da cuenta de lo perdido que va? Oh, sí, la conozco. Está divorciada. Traducción: uno más para su colección. Clasificar a los demás crea separación y nos da una práctica estrategia de fuga para evitar involucrarnos. El acercamiento de Jesús fue totalmente distinto. Él iba por todas partes incluyendo gente, no excluyéndola. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Jesús tocaba a los leprosos, amaba a los extranjeros y pasaba tanto tiempo con los juerguistas que la gente le llamaba bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mateo 11:19. El racismo no pudo detenerlo ante la mujer samaritana, ni los demonios pudieron hacer nada para que no se acercase al endemoniado. Entre sus amigos del Facebook estaban Zaqueo, el maestro de la estafa, Mateo, el agente de Hacienda, y algunas rameras que conocían en la casa de Simón.
Jesús pasó 33 años caminando entre los desechos de este mundo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6, 7. Su ejemplo nos da este mensaje: nada justifica la superioridad, no llames a nadie común o inmundo. Mi amigo Roosevelt estaría de acuerdo con esto. Es un líder de nuestra congregación y uno de los tipos más majos de la historia de la humanidad. Vive en la puerta de al lado de una mamá soltera que fue citada por la comunidad de propietarios por su césped desarreglado. Una junta de arbustos demasiado crecidos y árboles sin podar ocultaban su casa. La comunidad le advirtió que debía limpiar su patio. El aviso fue seguido de una visita de la policía. El oficial le dio 2 semanas para hacer el trabajo o presentarse al juzgado. Su patio era una plaga en la calle, quizá incluso un peligro para la salud. Roosevelt, sin embargo, le hizo una visita a su vecina Terry. Siempre hay una historia detrás de la puerta, y él descubrió que la de Terry era una de las tristes. Ella justo había salido de un duro divorcio, se estaba recuperando de una operación y trabajaba en turno de noche en el hospital, y además estaba haciendo horas extra para poder llegar a final de mes. Su hijo único estaba destinado en Irak. Terry estaba en modo de supervivencia, sola, enferma y exhausta. El césped, eso era lo que menos le preocupaba en estos momentos. Así que Roosevelt reclutó a varios vecinos y las familias pasaron un sábado por la mañana poniendo las cosas en orden. Cortaron los arbustos y ramas y acarrearon una docena de sacos llenos de hojas. Unos días después, Terry envió este mensaje a la junta de la comunidad de propietarios. Estimados señores, deseo de corazón que todo el vecindario se dé cuenta del extraordinario grupo de vecinos que tengo. Estos vecinos desinteresadamente trabajaron duro en mi jardín. Sus actos me animaron y me recordaron que aún existe gente compasiva residiendo aquí, gente que se preocupa lo suficiente para acercarse a los extraños que pasan por un momento de necesidad y ayudarles a hacer su carga más ligera. Estos residentes merecen ser elogiados y no puedo expresar con palabras mi gratitud por su duro trabajo, actitud positiva y entusiasmo. Esto es lo más sorprendente, teniendo en cuenta que mi abuelo era un rabino y yo tengo la mezuza en la puerta delantera. La respuesta de Roosevelt fue una respuesta semejante a la de Cristo. En vez de ver la gente como problemas, Cristo las veía como oportunidades. ¿Podemos pensar en algunos otros momentos, Cornelio? Tú y tus amigos entran en una cafetería llevando a sus bandejas para la comida. Mientras te sientas, uno de los chicos te da un codazo y te dice: échale un ojo al nuevo. No tienes ningún problema en encontrarle. Es el único estudiante que lleva turbante. Tu amigo bromea. No se ha dado cuenta de que lleva la toalla de la ducha en la cabeza. Tú mismo podrías haber hecho bromas sobre esto, si no fuera porque tu pastor ayer predicó sobre la historia de Pedro y Cornelio, y leyó este versículo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10:28. El tipo del despacho al lado del tuyo lleva botas, mastica tabaco y conduce una camioneta con un hueco para el rifle. Tú llevas mocasines, consumes comida sana y conduces un vehículo híbrido, excepto los viernes cuando pedaleas en bici hasta el trabajo. Él hace bromas racistas. ¿No se ha dado cuenta de que tú eres negro? Tiene una bandera rebelde como salvapantallas. Tu bisabuelo fue un esclavo. Te encantaría alejarte de este sureño reaccionario de la clase baja rural. Pero el estudio bíblico de esta mañana incluía este reto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 28. Así que, ¿qué haces? Uno más. Eres el director de un orfanato. Mientras revisas los certificados de nacimiento, das con una palabra problemática: ilegítimo. Cuando buscas más información, descubres que esa palabra es una etiqueta permanente que jamás será eliminada del certificado. Esto es lo que Edna Gladney descubrió, y no podía ni siquiera entenderlo. Si legítimo significaba ser legal, lícito y válido, o significaba ilegítimo. ¿Puedes imaginarte vivir con semejante etiqueta? La señora Gladney no pudo. Lo llevó 3 años, pero en 1936 la presión que ejerció sobre la Asamblea Legislativa de Texas tuvo éxito y el término fue borrado de los certificados de nacimiento. Dios nos exhorta a que cambiemos nuestro modo de mirar a la gente. No debemos verlos como gentiles o judíos, de confianza o desconocidos, liberales o conservadores. No debemos etiquetar. Etiquetar es calumniar.
Así que ahora en adelante no consideraremos a nadie según criterios meramente humanos. 2 Corintios 5:16. Miremos a la gente de forma distinta. Mirémosles tal como nos miramos a nosotros mismos. Imperfectos quizás. Inacabados, ciertamente. Pero una vez rescatados y restaurados, podemos emitir luz, al igual que las 2 vidrieras de colores que adornan mi oficina. Mi hermano las encontró apiladas en un depósito de chatarra. Algunas iglesias se habían deshecho de ellas. Dee, un carpintero, las recogió, repintó las maderas astilladas y reparó el marco desgastado. Selló algunas grietas en el vidrio de colores. Las ventanas no son perfectas, pero suspendidas allí donde el sol puede pasar a través de ellas, una luz multicolor se derrama en la habitación como una cascada. Hay momentos en nuestra vida en que tú y yo nos encontramos gente que ha sido rechazada, desechada, a veces por una iglesia, y debemos elegir. ¿Abandonamos o rescatamos? ¿Les etiquetamos o les amamos? Sabemos que eligió Jesús, solo mira qué hizo con nosotros. Jesús, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Padre, qué inspirador es mirar en tu palabra y ver toda la gente que has usado para tus sagrados propósitos: prostitutas, asesinos, perseguidores, mentirosos, ladrones, estafadores, analfabetos, ignorantes, ciegos, lisiados. Concédeme la gracia para tratar a todos los que encuentre como personas por las que Jesús murió y resucitó. No dejes que haya distinciones poco saludables o perversas en mis ojos, ni favoritismos indignos en mis acciones. Más bien, hazme un vaso a través del cual Jesús pueda brillar. En el nombre de Cristo. Amén.